Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN. Pongámonos al día. Indignante y más que repudiable, esas son las palabras para referirse al caso del asesinato de una pequeña de 2 años en Bogotá. La niña no solo habría sido maltratada, sino también abusada, y lo peor es que el victimario sería el propio padrastro. Bogotá es la ciudad que más casos de abuso sexual registra en 2024. 1.100 hechos se han presentado. En las últimas horas, una menor de tan solo 2 años fue asesinada y presuntamente víctima de abuso dentro de su casa. De inmediato se desplazan dichas patrullas a verificar la situación, donde encuentran una menor de 2 años con lesiones físicas y lesiones sexuales. Los hechos ocurrieron en el barrio Jerusalén de Ciudad Bolívar, al sur de la capital, en la madrugada de este miércoles, cuando las autoridades recibieron una llamada que anunciaba el crítico estado de una menor. Se inicia una burbuja investigativa para poder esclarecer lo que aconteció con esta menor, donde se logra la judicialización de una persona como presunta responsable de este hecho punible. La policía enciende las alarmas por el exponencial aumento de casos de agresión contra niños en la ciudad. El padrastro es el que se le está sindicando de estos hechos y que está siendo judicializado en estos momentos. Este es un trabajo que está haciendo con medicina legal, con policía judicial, con entrevistas y con algunos hallazgos que se encontraron también a la persona que se les indica este hecho lamentable y atroz. El padrastro de la niña fue capturado y será presentado como el presunto responsable de estos lamentables hechos ante un juez de control de garantías para legalizar su captura. Televidentes, al tiempo que conocemos este caso tan doloroso, aparece una advertencia por parte de la procuradora y es muy delicada porque habla de graves falencias en la atención en casos de violencia en los colegios. Las rutas de atención, los rectores de los colegios no la están activando. En las universidades se está dejando de lado y minimizando las presiones de acoso sexual y de acoso estudiantil. Entonces resulta que hay profesores con acoso sexual hacia estudiantes en donde las oficinas de control interno de las entidades públicas territoriales no hacen nada y el profesor sigue dictando su clase como si no pasara nada. Y cambiamos de tema. Mucha atención a esta advertencia que acaba de hacer Fasecolda. El gremio de las aseguradoras dice que los vehículos que participen de bloqueos no serán asegurados. Oigan conmigo. Si un vehículo, en este caso un camión, se utiliza para bloquear una vía y en ese ejercicio a un juez determina que eso fue un delito o fue una ilegalidad, pues obviamente ese camión se vuelve imposible de asegurar por una razón elemental, porque uno de los elementos del seguro, según el Código de Comercio, es que el objeto tiene que ser un objeto lícito y el camión se vuelve allí un objeto ilícito. ¿Usted ha oído el término phishing? Pues aunque parece una de esas palabras modernas que usan los adolescentes, no lo es. De hecho, es un delito y justamente las autoridades acaban de darle tremendo golpe en Colombia y otros países. Cayó una banda que se dedicaba a robar información de teléfonos celulares. ¿Quiere saber usted cómo evitar caer en sus tentáculos? Pues Felipe Quintero les explica en este informe. El hurto del celular se volvió el pan de cada día. Más allá del drama que genera la pérdida del equipo, ahora hay otro dolor de cabeza para la víctima: las claves y el acceso de las cuentas. Para los delincuentes, un verdadero banquete. Por eso los policías de 6 países decidieron unir fuerzas para capturar a 17 personas en 6 países dedicados a crear páginas falsas para simular a las personas a las que la misma banda le robaba el celular la ubicación del mismo, con lo cual abrían el link y aparecía esto. Se tienen identificadas aproximadamente 50 víctimas de los más de 70.000 phishings enviados en territorio colombiano. Se logró el desmantelamiento de 2 servidores, uno ubicado en Argentina y el otro en España. Como todo delincuente, le llega su hora, y así fue en los distintos allanamientos en los 6 países. Fueron capturados 4 en Colombia. Estos equipos eran obtenidos en la ciudad de Cali a través de modalidades como el raponazo, el cosquilleo
o inclusive a mano armada. El phishing es un tema de cuidado. Con tan solo un link, su vida puede convertirse en un infierno. Le preguntamos a expertos. Debemos denunciar de manera inmediata, cambiar nuestros usuarios y contraseñas, informarle a las personas cercanas para que no sean víctimas de estafas o de hurtos a través de la misma modalidad. Gracias a la completa investigación de la policía, fueron presentados ante un juez de control de garantías por delitos informáticos. Y un grave accidente se presentó aquí en el Valle del Cauca. Un camión que transportaba ácido clorhídrico se estrelló en la vía entre Buenaventura y Buga. En el siniestro que ocurrió a la altura de Cisneros, murió el conductor del vehículo y 2 personas más resultaron heridas. La toxicidad del químico obligó a los bomberos de Dagua a evacuar la zona cercana a la emergencia. Vehículo tractocamión sufre un siniestro, un volcamiento lateral donde hay un desprendimiento de su contenedor, el cual en su interior llevaba ácido clorhídrico. Esta sustancia es vertida sobre la vía, por lo cual se hace necesario el manejo de esta sustancia por personal experto de bomberos. Ya en el lugar de los hechos también se encuentra el personal de la seccional de tránsito y transporte realizando el manejo de tráfico. La noticia política y económica del día tiene nombre propio: Presupuesto General de la Nación. Y sí, finalmente sucedió lo que se esperaba, no fue aprobado por el Congreso y saldrá por decreto. Por supuesto, eso ha generado todo tipo de polémicas y reacciones. Estos son los puntos clave que todos deberíamos entender. El gobierno anunció que el decreto será emitido por 523 billones de pesos, sin embargo, hay quienes creen que debería ser menor. La polémica sigue en torno a esta propuesta, pues el gobierno aspira a recaudar 12 billones de pesos a través de esta ley. Sin embargo, en el Congreso no hay ambiente para su aprobación. La nueva reforma de Gustavo Petro es un golpe más a la economía del país. En vez de recortar la burocracia, el derroche y acabar la corrupción, le mete una vez más la mano al bolsillo de los colombianos. Para 2025, el gobierno destinó 82.4 billones de pesos, 17% menos a lo asignado para 2024. La inversión en el 25 es solo del 8%, muy poco en general y menos que la del 24. ¿Por qué? Porque este año se concentra el pago de la deuda, créditos caros que fueron de corto plazo. También las señales de incertidumbre económica hacen que no inviertan, tanto nacionales como extranjeros. Este ministerio es cuestionado por no hacer uso de los recursos asignados para los programas sociales que tiene a cargo, pero también por tener un gasto de 1 billón de pesos solo en pago a sueldos de personal. Es increíble ver cómo dentro del presupuesto radicado por el gobierno nacional, el Ministerio de la Igualdad es el tercer ministerio con más burocracia. De cara a las elecciones presidenciales de 2026, la registraduría quedó con un presupuesto de 3.1 billones de pesos y el CNE con 1 billón, es decir, con la propuesta inicial presentada por el gobierno. Estos dos sectores suman un presupuesto de 143.9 billones de pesos, una cifra que, pese a ser significativa, podría cambiar en caso de que se apruebe la reforma a la salud. Ahí lo vieron, uno de los puntos que más polémica estaba generando era el que tenía que ver con el presupuesto para la registraduría, sobre todo televidentes en un año preelectoral. Aquí en Noticias RCN estamos con los protagonistas de la noticia. Carol, buenas tardes. ¿Qué le dice el registrador? Buenas tardes, pues a raíz de toda la polémica que se generó con el recorte que se le iba a hacer a la registraduría en el presupuesto general de la Nación, pues esto ya no ocurrió porque recordemos, el gobierno va a emitirlo vía decreto, pero uno de los que más resultó sorprendido en este recorte fue el registrador nacional Hernán Penagos, quien nos acompaña hasta ahora. Registrador, bueno, ¿qué viene ahora con el presupuesto de la registraduría? ¿Y usted cree que este es el valor correspondiente para el año electoral que ya va a comenzar en 2025 en Colombia? Bueno, dado lo ocurrido el día de ayer y el hecho de que las comisiones económicas, cerca de 94 congresistas, solicitaron nuevamente incluir en el presupuesto los recursos de la registraduría, no obstante no haberse aprobado el presupuesto, pues queda, digamos, ahí una constancia muy importante. En todo caso, como quiera que el presupuesto se va a expedir por decreto, obligatoriamente el decreto
que se expida en el futuro tendrá que tener el presupuesto inicialmente presentado ante el Congreso de la República, así lo dice el decreto 111, Estatuto Orgánico del Presupuesto, y en ese presupuesto presentado están los recursos de 3.2 billones para la registraduría. Con esos recursos atenderemos de manera eficiente el proceso electoral de 2026, diciendo desde ya que no olvidemos que en marzo del año entrante, en unos pocos meses, ya inicia el calendario electoral con las inscripciones de ciudadanos. Bueno, pues por ahora será el gobierno quien emita estos recursos vía decreto. Esta es toda la información que se origina en la Registraduría Nacional. Ustedes tienen más noticias. Gracias, Carol. Y mire, hay otro tema también bien importante en todo esto, las regiones, porque hay algunas que parece que les cortaran el chorro. Llama la atención, por ejemplo, La Guajira. ¿Cuáles otras y por qué? Revisemos de una vez. El presupuesto que se emitirá para el año 2025 tiene preocupados a varios departamentos. Uno de los más afectados será el departamento de Sucre, quien tendría una reducción del 37%. Y eso significa que los recursos para nuestro departamento de Sucre que necesitamos para los proyectos estratégicos, sobre todo para atender a la población, no puedan darse. Otro de los que llama la atención es el departamento de La Guajira, al que el gobierno había prometido impulsar. Nosotros seguimos confiando en la palabra del gobierno nacional. Precisamente el día de ayer tuvimos que trasladar 2 pacientes desde Nazaret en la Alta Guajira porque no tenemos vías. Aquí debe existir un compromiso con las zonas más vulnerables de nuestro departamento. También llama la atención el departamento de Antioquia. Y bueno, por eso hay que insistir en ese proceso que hoy sacan adelante un grupo de ciudadanos de buscar que la plata en las regiones se quede en las regiones, que los recursos que se tributan en Antioquia, en el Chocó, en San Andrés, incluso luego después de buscar un mecanismo de compensación que garantice la equidad regional, vuelvan a las regiones. Y otro de los afectados es el Valle del Cauca. Para nosotros pues se deteriora todo el tema de la parte social y todos los proyectos que tenemos contemplados en el plan de desarrollo nuestro. Los gobernadores esperan poderse reunir con el presidente Gustavo Petro para ajustar esas cifras. Ahí está la voz de las regiones y aquí en Noticias RCN nos gusta contar y explicar bien la noticia. Y parece que el día de hoy hay cumbre de gobernadores, Caterine, por eso le pregunto, ¿quiénes y a qué van a Bogotá los mandatarios? Buenas tardes. Buenas tardes, pues hay que decir que aquí están la mayoría de gobernadores del país. Ellos en estos momentos están reunidos con el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Uno de los puntos clave, por supuesto, es lo que pasó con el presupuesto y lo que se viene, pues las regiones han tenido importantes recortes en sus presupuestos, incluso departamentos como Antioquia y Valle del Cauca que le aportan un importante monto a la nación a través de su Producto Interno Bruto y por eso están buscando que aquí en el Congreso se empiecen a implementar, por ejemplo, discusiones como la autonomía presupuestal, es decir, la plata que se recauda en las regiones no le llegue a la nación y luego se redistribuya, sino que quede directamente en sus manos y posteriormente pues ellos puedan hacer el uso que asimismo pues se necesita. Vamos a estar muy atentos porque ellos además le han pedido al presidente Gustavo Petro una nueva reunión. Hace 15 días se reunieron y no esperaban tantos recortes como el que pasó en el departamento del Sucre, pero también en el departamento de La Guajira, uno de los más afectados con estos recortes. Pues por ahora esta es la información que se origina desde el Congreso de la República. Ingrid, usted por supuesto tiene más información. Gracias, Catherine. Y en norte de Santander, las autoridades evalúan los daños ambientales provocados por el derrame de crudo sobre 2 fuentes hídricas tras el atentado perpetrado por el ELN contra el oleoducto Caño Limón Coveñas en zona rural de Toledo. Previamente se cerraron las bocatomas de los acueductos que suministran el servicio de agua a 5 municipios. Alrededor de 15 familias afectadas. El rezago del crudo ha llegado al río Margua y ya se avisó a todos los habitantes, a las familias que viven alrededor de este río para que tomen las medidas preventivas del caso. Pues ya que tocamos ese tema, según el Ejército, en lo corrido de este año, el ELN ha cometido 27 ataques contra la infraestructura de oleoductos. 6 de ellos se han registrado en el departamento de Norte de Santander y en 21 exactamente en Arauca.
Y la situación por incendios forestales en Nariño no deja de ser preocupante. A la fecha, más de 2.000 hectáreas han sido consumidas por las llamas en todo el departamento. Cultivos de café, caña, legumbres y pasto han resultado afectadas. Por el momento, 6 se mantienen activos. Y les tengo hasta ahora noticias de la costa. En Santa Marta capturaron a un líder de la organización criminal Los Pachencas. Se trata de alias Máscara, que era toda una joya, por decirlo menos. Es más, hasta tiene pedido de extradición de los Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir. Y los ojos del mundo siguen puestos en el conflicto de Medio Oriente. Los ataques entre Israel y Hezbollah continúan y dejan el día de hoy 51 muertos y medio millón de libaneses desplazados. El grupo terrorista disparó un misil contra la sede de la agencia de espionaje Mossad en Tel Aviv. Los enfrentamientos entre el ejército israelí y Hezbollah se mantienen. La organización terrorista confirmó el lanzamiento por primera vez de un misil balístico con alto poder de destrucción contra la sede del Mossad en los suburbios de Tel Aviv. En respuesta, Israel lo interceptó e intensificó sus ataques en varias zonas del Líbano. Hoy Hezbollah amplió su alcance de fuego y más tarde recibirán una respuesta muy fuerte. Prepárense. Seguiremos atacando y golpeándolos por todas partes. El objetivo es muy claro, hacer regresar sanos y salvos a los residentes del norte. Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken aseguró que hay preocupación por una escalada bélica. Hemos estado trabajando incansablemente con nuestros socios para evitar una guerra y avanzar hacia un proceso diplomático. El líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, culpó a Washington por la escalada y aseguró que Hezbollah no se rendirá. Esta victoria pertenece hasta ahora a Hezbollah y a las fuerzas de resistencia. Según la Organización Internacional para las Migraciones, se registran más de 90.000 desplazados en Líbano. Pero lo cierto es que en la zona de conflicto hay colombianos y muchos de ellos están pensando en regresar al país. Hablamos con el embajador de Colombia para que nos explique los planes que tienen para esos ciudadanos. El gobierno colombiano dispuso un avión para evacuar a los colombianos que deseen salir del Líbano por los constantes bombardeos. 79 colombianos que nos han comunicado a través del registro de informativo que tenemos directo con la comunidad su deseo de viajar a Colombia, viajar a Bogotá específicamente. El embajador de Colombia en Líbano, Edwin Hostos, mantiene en comunicación con los connacionales sobre los mecanismos de evacuación en la zona sur del país. Tomen las medidas necesarias para evitar ir a estas zonas que son de alto riesgo y de cualquier forma tomen las medidas que fueron informadas en el plan de emergencia que también fue comunicado a toda la comunidad colombiana aquí en el Líbano. Guadat Madi es una colombiana que reside hace más de 20 años en Akar, norte del Líbano. Teme por lo que puede suceder en las últimas horas y le preocupa que su mamá no pueda retornar pronto al país. Mi problema realmente ahora es que tengo a mi madre, que ella es libanesa con residencia colombiana, vive en Colombia desde hace como unos 60 años. Hemos adelantado su viaje para el lunes, esperemos que sigan las aerolíneas funcionando. Y confiando en Dios de que no pase algo peor. La recomendación que hace el consulado es estar pendiente de la página oficial y redes sociales. Y en Ecuador sigue la emergencia por los incendios forestales simultáneos en Quito, la capital. La situación obligó al presidente Rafael Noboa a abandonar su participación en la Asamblea de la ONU en Nueva York para poder monitorear esta crisis que intentan controlar. Saludamos a esta hora a César García Vélez, periodista de nuestra cadena aliada de News. César. En vivo y en directo, DNews para nuestras cadenas aliadas, reportando desde el barrio Bolaños, uno de los más afectados como parte de estos 7 incendios que se activaron de forma simultánea desde este pasado día martes en Quito, la capital de los ecuatorianos. Más de 100 hectáreas han sido consumidas por el fuego y 100 personas han sido de alguna manera desalojadas de este sector, desplazadas producto de esta tragedia. Además, se está trabajando de forma simultánea en las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado, que ha aperturado ya una instrucción y de esa manera poder dar con los responsables de esto que ha sido determinado como incendios provocados.
Mala calidad en el ambiente, 11 puntos de radiación que dificultan, por supuesto, el trabajo que se está realizando. Un ambiente de total desolación, el que se vive acá en Quito, luego de 24 horas de haberse iniciado uno de los peores incendios en este año 2024. Este es el reporte de DNews. Ustedes siguen desde estudios con más. Preocupante, César. Muchísimas gracias por la información y seguimos con noticias internacionales. Hablemos ahora del tremendo lío diplomático que se formó entre México y España. La razón, el rey de España no fue invitado a la posesión de Claudia Sheinbaum como presidente del país azteca. Veamos un poco lo que ha sido ese intercambio de mensajes entre los países. Mediante un comunicado, el gobierno español calificó de inaceptable que el rey Felipe no haya sido invitado a la posesión de la nueva presidenta de México, la izquierdista Claudia Sheinbaum. Por este motivo, el gobierno de España ha decidido no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel. Si ya la presidenta fijó postura sobre este asunto, repito, yo la apoyo. También en comunicado, la presidenta mexicana entrante alegó que no invitó al rey de España porque él no respondió a López Obrador, quien exigió a la corona española pedir perdón por la conquista de México hace 500 años. Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales. En España, gobierno y oposición, que casi nunca coinciden, comparten que nadie asista a la posesión en México, ni siquiera el presidente Pedro Sánchez, que sí fue invitado. No podemos aceptar el que en este caso se le excluya y, por tanto, si se excluye al jefe del Estado, España no va a estar representada. Es tradicional que el rey Felipe acuda a las posesiones presidenciales en países hispanoamericanos. Ha ido a más de 80 en los últimos 30 años. Y continúa en Nueva York la agenda del presidente Gustavo Petro. Hoy ha tenido reuniones sobre temas económicos y migratorios. Juan Camilo, ¿con quién se ha reunido el mandatario? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues mire, sigue la agenda del presidente Gustavo Petro aquí en Nueva York. Empezó el día reuniéndose con Kristalina Georgieva, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, donde lo que le ha pedido es que bajen los intereses de esa deuda que tiene Colombia y no que se refinancie, como hace meses atrás lo había propuesto el presidente Gustavo Petro. Pese a que tenía una reunión prevista con el mandatario de Brasil, esta se tuvo que reagendar. Pero otra de las reuniones que también tuvo el mandatario fue la que sostuvo hace pocos minutos con Jonathan Feiner, el viceconsejero de Seguridad de la Casa Blanca. Uno de los temas principales fue el tema de migración, donde hablaron de la posibilidad de que Estados Unidos invierta en la educación de personas migrantes, específicamente de jóvenes venezolanos en el país, y por supuesto también regularizar el Darién. Con este último punto, el presidente Gustavo Petro anunció que se está hablando con Panamá, con el gobierno de Panamá, para crear un tránsito legal entre los dos países y que de esta forma las personas que atraviesan el Darién pues no arriesguen su vida. Por ahora está la información desde las Naciones Unidas. Ustedes tienen mucho más. Juan Camilo Blanco, Noticias RCN. Juan Camilo, muchísimas gracias y mucha atención que tenemos noticia en desarrollo. Por primera vez se pronuncian exministros de Defensa y generales en retiro de la cúpula militar y de policía del gobierno del presidente Iván Duque sobre la supuesta compra del software Pegasus. En un comunicado dicen que desde la presidencia de la República nunca se ordenó su compra. Aseguran que todo el aparato de seguridad del Estado fue utilizado para enfrentar el crimen organizado. Sí, Ricardo, vamos con un poco más de noticias. Por fortuna ya operan con normalidad los cementerios públicos de Bogotá. Pese a esto, solo hasta mañana se define el rumbo del contrato del concesionario que tiene a cargo la administración de estos camposantos. Aquí les explicamos un poquito de todo ese enredo. Este documento da cuenta de la apertura de una noticia criminal por parte de la Fiscalía a Consuelo Ordóñez, directora de la UAS, luego de que el representante legal de Jardines de Luz y Paz, concesionario de los cementerios públicos, la acusara de concusión por la suma de 5.000 millones de pesos, a lo que la directora respondió. Es una vil y falaz mentira. Jamás en la vida yo he pedido un peso por nada. Mañana a las 12 de la noche se definirá si el operador cede o entrega el contrato. Son las dos salidas jurídicas que le quedan ante las sanciones que vienen incluso desde la administración anterior, donde inició su contrato en el 2021. Entre febrero y octubre
del año 2023 se generaron 4 sanciones de multa a este concesionario y una de incumplimiento parcial sin valor pecuniario. Dicen que a la fecha no ha habido ninguna emergencia sanitaria y que de las 60 licencias expedidas por la Secretaría de Salud por fallecimientos en la semana de cierre de los cementerios, hubo reubicaciones. 2 de la tarde, 12 minutos. Antes de la pausa, muy atentos porque esta es una noticia económica importante. Están cayendo las acciones de Ecopetrol en los mercados bursátiles. Esto luego de que el banco de inversión JP Morgan redujera la calificación y precio objetivo de la compañía. Por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Colombia, la acción cae por encima del 4%. Está llegando a mínimos que no se veían hace 2 años. 2 de la tarde, 21 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos a esta hora de economía campesina. Buenas noticias, pues con el apoyo del sector privado y la academia está avanzando en el país, en varias regiones, un proyecto exitoso, donde cientos de agricultores ya han transitado la legalidad a través del cacao. Mucho cacao se secaba en los árboles y no lo bajábamos, porque creíamos que eso no tenía nada que ver. Ahorita con la orientación de las personas que están al frente de este proyecto, pues hemos aprendido bastante. Este campesino huilense hace parte de una de las 974 familias beneficiarias del programa de Efecto Cacao, que en los últimos 5 años les ha permitido lograr un producto más rentable y de mejor calidad. Hubo un trabajo de mejoramiento de los cultivos a partir de innovación tecnológica. Ha impactado comunidades campesinas de Antioquia, Huila y Nariño, donde el cacao sustituyó cultivos ilícitos. Más allá de que cambian de cultivo, es reconocer que en el cacao sí hay una oportunidad de vivir mejor. A veces se piensa que de otros cultivos que son ilegales se puede llegar a eso, y el cacao les demostró con este proyecto que sí se puede vivir mejor trabajando el cacao. Cerca de 1.200 hectáreas han sido recuperadas y más de 800 campesinos recibieron cursos de emprendimiento. Ya está en marcha la segunda etapa de Efecto Cacao, que tendrá mayor énfasis en los jóvenes del campo.